Me apasiona la política y la filosofía porque son dos ciencias que permiten aportar, le dan la oportunidad a uno para aportar con ideas creativas, ideas superadoras para transformar la sociedad para beneficio de la gente. Este es el título de esta cápsula que quiero compartir contigo. La filosofía y la política son dos ciencias realmente muy importantes, porque la filosofía fue la que con las ideas ha transformado la sociedad desde adentro, y esa transformación se ha dado de forma inexorable. El Estado moderno que tenemos en este momento, del cual gozamos, es producto de la filosofía política. La Edad Media ha sido una época muy importante en la historia de la humanidad que ha generado una serie de conocimientos que ha culminado con el comienzo del iluminismo y que ha cambiado de manera diametral la sociedad a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Gloriosa en realidad, después la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que son los tres hitos importantes en la historia de la humanidad. Bien, hay mucha gente que dice, la política no me interesa, porque yo no vivo de la política y además la política no me da nada, no me da de comer. Eso no es cierto, porque la política, o sea, primero está la sociedad, lógicamente la sociedad son primero está la filosofía, que son los filósofos, los que piensan, los que analizan, los que reflexionan, los que cavilan, los que se abstraen. Es decir, a través de la abstracción es cuando se generan estas ideas que cambian la sociedad. Anoche estaba leyendo a Harari, Yuval Noah Harari, que es un profesor israelí muy jovencito, tiene 45 años. Este señor es uno de los filósofos contemporáneos de mayor influencia en el planeta en este momento, y él habla acerca del futuro. Y realmente muy interesante su libro, especialmente Homo Deus, que habla justamente de lo que viene después de este paso trascendental, producto, lógicamente, de la crisis económica mundial. Bien, yo creo que es fundamental centrarnos en la importancia de la política. Primero la filosofía, después la política. Para entender el Estado, para entender la sociedad, para entender cómo evoluciona la historia, tenemos que entender la filosofía y la política necesariamente. Un buen político no puede desconocer estos aspectos importantes. Por eso es que me apasiona muchísimo. Ahora bien, mucha gente dice, no me interesa la política. Y yo digo, ¿por qué me apasiona la política? ¿Por qué me gusta mucho la política? La ciencia es política. Porque sencillamente le brinda la oportunidad a uno para presentar algunas ideas que produzcan transformación en la sociedad desde adentro, decía al comienzo. Porque es únicamente a través de la política que se puede transformar la sociedad. Las ideas las genera la filosofía y la política las pone en práctica a la sociedad. Estamos cansados de la situación en la que nos encontramos en este momento en Yacuiba. Estamos viviendo una crisis profunda, lamentablemente por malos políticos, por malas políticas. El problema no está en la política, el problema está en el uso de la política. Primero porque tuvimos malos políticos. Políticos incompetentes, políticos sin capacidad, políticos sin ninguna visión, políticos sin ningún compromiso, sin ningún amor. ¿Sabe qué? Es fundamental el amor. El amor es clave en esto. Una madre hace alcanzar la plata en la casa porque tiene amor. Una madre ordena la casa porque tiene amor. O sea, la motivación de una madre para que las cosas vayan bien en una casa es el amor. Entonces, si las autoridades no tienen amor por su pueblo, amor por su gente, amor por sí mismo, amor por su patria, amor por su tierra, amor por su municipio, entonces no van a hacer las cosas bien. Por lo tanto, es fundamental y es muy importante tener amor, compromiso, tener esa relación, esa vinculación, ¿no es cierto? Esa conexión con su tierra, con lo que de donde uno es y sentirse orgulloso por lo que es. Eso ha faltado en la élite, en la clase política. Y segundo, malas decisiones. Malas políticas, si se pueden llamar políticas, porque lamentablemente hasta ahora en el término técnico no hubieron políticas públicas. Es lo que yo planteo en la Agenda Yacuiba 2040, políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Esa es mi propuesta. Entonces, lo fundamental es que entendamos esto, querido amigo, querido yacuibeño, querido chaqueño. El problema de Yacuiba no es la política, como muchos creen. El problema de Yacuiba no es la filosofía. El problema de Yacuiba son los políticos, son las personas, es la clase política, son las personas que componen la clase política.
El problema son las políticas, las decisiones que se han tomado. Esas son malas. Esas son las erráticas, las que no han resuelto el problema. Ese es el problema de fondo. No es la política, como escucho renegar a mucha gente cuando voy en el taxi, dice no, y le pregunto, porque a mí me gusta mucho cuando subo un taxi preguntarle al taxista cómo ve la situación, los políticos, y lo primero que hace es renegar a los políticos. No, los políticos son unos sucios, son unos cochinos, son unos corruptos, son unos pasapasas, son unos tránsfugas, son todo lo peor los políticos, todo lo peor. Y no me gusta la política es sucia. Bueno, entonces no es el problema la política, son los políticos. Entonces, para cambiar la política, tenemos que cambiar a los políticos. Si queremos cambiar la política, tenemos que cambiar a los políticos. Y por ello, hay que introducirse a la política. Es decir, no tenemos que apartarnos de la política porque las decisiones que tomen los políticos nos van a afectar tarde o temprano. Tarde o temprano nos van a afectar. O sea, los políticos toman decisiones por nosotros. Los políticos asumen decisiones por nosotros, por lo tanto es importante que nosotros nos introduzcamos en la política, en la actividad política. ¿Cómo nos introducimos? Participando. ¿Y cómo participamos? Participamos, por ejemplo, a través del voto. La decisión que vamos a tomar este 7 de marzo va a ser trascendental, importante. ¿A quién elegimos? ¿Cuál va a ser el arquetipo, el modelo, el paradigma del alcalde municipal, del ejecutivo regional, del gobernador que vamos a elegir, que va a decidir por los próximos 5 años? Dependiendo de la calidad de nuestra elección, va a depender nuestro futuro. Por lo tanto, es importantísimo, querido amigo, es importantísimo que usted reflexione profundamente sobre esto. Tenemos que involucrarnos. Esta es una forma de participación. La otra forma de participación es, si no existen, generar o presionar para que se generen espacios donde la ciudadanía tome decisiones de forma colectiva. Y ahora que hay la internet, el WhatsApp, los teléfonos inteligentes, es muy sencillo, es muy fácil que la gente participe. Entonces, yo creo que necesitamos, reitero e insisto con esto, necesitamos reflexionar profundamente. Usted sobre todo que dice que está decepcionado de la política y de los políticos, porque son tránsfugas, porque son corruptos, porque son mentirosos, porque son demagogos, porque son incompetentes, porque son incapaces. Usted que está renegando por eso, usted tiene que saber que la solución no está en retirarse y en renegar solamente, sino está en participar. Primero, hay que cambiar la clase política. Necesariamente tenemos que cambiar, pero no cambiar por otra igual. O sea, simplemente cambiar de cara, simplemente cambiar de persona, sino cambiar por otra que tenga un proyecto de sociedad. Esa es la solución, la única solución para que Yacuiba salga de la crisis. Que tengamos nuevas autoridades que tengan un proyecto de solución a los problemas, pero un proyecto serio de largo plazo, no de corto plazo, porque no se resuelven estos problemas de forma estructural en el corto plazo, sino en el largo plazo. Requerimos para ello que la sociedad reflexione profundamente acerca de la importancia de involucrarse en la política. No podemos abstraernos de la política, tenemos que introducirnos para poder participar y decidir, tomar decisiones colectivas importantes que sean beneficiosas para todos. Y para ello necesitamos escoger a los mejores hombres, a las mejores mujeres que nos dirijan, que nos lideren, que nos lleven a un lugar mejor de lo que nos encontramos en este momento.